Continuamos aquí en este espacio cultural y el día de hoy quiero agradecer el enlace vía telefónica que estamos realizando con Salvador Hurtado. Él nos va a compartir un texto por demás interesante. Satanás, una biografía no autorizada. Y pues muy buenas tardes, Salvador. Bienvenido a este espacio cultural. Ay, muchísimas gracias. Es un honor para mí, además, estar en la tierra de mi abuelo, porque Querétaro siempre lo he tenido en el corazón. Mi abuelo era de San Juan del Río. Fíjate, qué bueno. Me da mucho gusto que tengas aprecio por esta nuestra tierra. Y No, hombre, la adoro, y ahí están mis grandes amigos, los Gómez de San Juan del Río, de la Venta, los Garcias, de los Juez, uh-huh. y en fin, mis amigos ganaderos, también mis amigos industriales, viven ahí. Eres entonces parte de la familia. Y quiero que nos platiques, Salvador, cómo inicia esta aventura para hablar sobre un personaje peculiar en la historia de la humanidad. Bueno, si me permites decirte, antes que nada, el tema es un poco espinoso porque casi todo lo que se ha escrito al respecto es una de dos. Son libros esotéricos, ¿no? En donde casi tienen el cucurucho de mago puesto los escritores, o son libros católicos, doctrinales o confesionales, y son sacerdotes y hablan más bien exclusivamente desde un punto de vista de la ideología católica. Este libro lo que tiene que lo pone punto y aparte de todos los demás es que, aunque yo soy católico, esa es mi religión, en realidad yo no me meto en cuestiones de fe, ni me meto en cuestiones de religión, ni nada de eso. A mí lo que me interesó de Satanás, o del diablo, si quieres llamarle así, es que es un arquetipo, es decir, es un símbolo. La gente ha simbolizado el mal siempre de alguna manera, y eso ha ido variando a lo largo de toda la historia de las religiones, y finalmente llegaron hasta la idea que tenemos hoy en día, ¿no? Los cristianos, y más específicamente los católicos, sobre Satanás. Pero la relevancia de esto, lo importante, es que además es un símbolo que nos aparece en todos lados en nuestra cultura occidental. O sea, si uno pone un videojuego, se puede encontrar Diablo, Dante's Inferno, Silent Hill, Resident Evil, ¿no? En fin, si uno va a la ópera, ve el Fausto, si uno prende, no sé, el radio para oír a los Rolling Stones, oye Sympathy for the Devil, si pone la rancherita del cuadrante, sale el hijo del diablo. ¿Me explico? Entonces, a donde uno vaya, al cine, a la literatura, a todos lados, nos va a aparecer, porque es uno de los arquetipos más importantes, uno de los símbolos más importantes de la mitología viva. Y por decir viva, quiero decir la nuestra mitología. Entonces, independientemente de que uno sea religioso o no, o que tenga una fe en una religión o no, de todas maneras es un símbolo con el que uno está familiarizado y que nos aparece a cada paso del camino. Entonces fue por eso que a mí me dio la curiosidad de ponerme a investigar a fondo, y realmente descubrí un universo gigantesco, porque abarca la sociología, la teología, la política, el arte, la literatura. Bueno, está en todos lados, porque es un pedazo de mitología viva, es decir, es parte de nuestra mitología actual. Curiosamente, si uno estudia, por ejemplo, a Hades, o estudia a Mictlantecutli, pues entonces no hay problema, son mitologías ya de culturas, de la cultura clásica, de la cultura mesoamericana, pero que no inciden directamente en nosotros. Aquí lo interesante es que es un arquetipo
vivo de nuestra propia mitología, como occidente judeocristiano. Y me gustaría que antes de que pasáramos a, o más bien que viéramos una cuestión ya más específica, quisiera comentar que este documento, además de ser ya un libro, también forma parte de tu tesis de doctorado para la Universidad Iberoamericana y que es un proyecto que lleva, aunque muchas veces la comunidad no lo crea y los que se dedican a la investigación sabrán de lo que estamos hablando, 5 años llevas trabajando sobre este tema. Sí, no, me eché 5 años, ya terminé, gracias a Dios, al menos con esa parte de la investigación. Pero lo que pasa es que, mira, hay veces que uno hace una investigación y es un tema en el que prácticamente no se ha escrito al respecto. Uh-huh. Y entonces, pues vamos, es dificilísimo porque hay pocos datos, hay pocos autores, es dificilísimo encontrar textos específicos del tema que sean relevantes. En fin. En este caso fue todo lo contrario. Al contrario, hay un océano gigantesco de información al respecto y que abarca además todas las áreas del conocimiento. Entonces aquí realmente lo que fue dificilísimo fue leer y leer y leer y leer y leer textos y textos y textos en un montón de idiomas diferentes, en cantidad de temas y demás, y tratar de hacer un resumen pertinente y además hacer una historia coherente y que además sea entretenida y sea muy divertida para leer, porque creo yo que así sea una tesis doctoral, bueno, lo más importante de un texto escrito es que además haya un placer al leerlo. Sí. Y finalmente acabarlo condensando en mi tesis son como 500 páginas, pero este libro son 250 páginas, de un texto muy sucinto, muy específico y además tratar de hacerlo muy agradable para el lector. Sí, claro. Que de hecho ya lo tienen, está ahí en la librería El Sótano de Querétaro y también lo pueden encontrar en Amazon y en King y en un montón de portales electrónicos. Sí. Mira, qué interesante esto que nos cuentas. Pues la delimitación de tu tema te lleva también a hacer una propuesta rica, pues, ¿no? Sobre el tema. Y ahora sí me gustaría que nos compartieras que hablar del mal necesariamente nos lleva a plantear la cuestión del bien. ¿Cómo fue ese recorrido que hiciste en este documento? Mira, me decía en una entrevista en la televisión Ricardo Rafael que hablar del diablo o hablar de los demonios finalmente era una cuestión más bien folclórica, ¿no? Era una cuestión literaria, una cuestión mitológica. Pero hablar del bien y del mal, bueno, ahí sí ya estamos hablando de un tema profundo y verdaderamente muy difícil, porque tiene que ver con metafísica, pero me refiero a la metafísica griega, la de los presocráticos, a la de Parménides, Heráclito, Pitágoras, ¿no? No a la de Coniméndez. Entonces, sí, es un tema espinoso, pero fíjate que es muy curioso. Uno de los grandes descubrimientos de mi investigación, o al menos para mí fue una sorpresa, es que en realidad esta idea del diablo es muy reciente. Desde luego, la idea del mal es tan vieja como el ser humano, es prácticamente de los primeros pensamientos abstractos que pudieron haber tenido nuestros ancestros. No, esta fruta es buena porque es dulce y me la como, esta es mala porque me hace daño, este animal es bueno porque es útil y me lo como, este animal me come a mí, este es malo. Entonces, el concepto bueno o malo es de lo más básico que hay cuando inicia el pensamiento abstracto. Ahora, cómo se ha personificado este mal es lo que finalmente me
esquema, porque no son el bien y el mal no son equitativos, ni son iguales. Es decir, en un principio no existía la idea de dioses malvados, estaba algo que se llamaba las religiones animistas dualistas. Eran dualistas porque pues cada dios representaba algún elemento y ese elemento podía ser positivo o negativo en tanto que el dios te quería favorecer o no. Entonces, por ejemplo, el dios del agua, pues bueno, traía los peces, traía las cosechas, traía la fertilidad, traía el alimento y la abundancia, ¿no?, para toda la tribu, pero también podía traer las inundaciones y también podía hacer que no hubiera peces en el agua o que no picaran, o podía hacer un diluvio, un cataclismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dios del agua pues no era ni bueno ni malo, ¿no? Si la gente le hacía sus rituales, le hacía sus ritos y sus sacrificios, pues el dios iba a estar contento y los iba a favorecer. Y si el dios se sentía ofendido, indignado por algo que hicieran, pues desde luego se iba a desquitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había una idea como de demonios o dioses malignos, simplemente pues cada uno tenía los efectos positivos o negativos del elemento o de la cosa que descontrolaba. Y de repente llegamos a una cosa interesante. Los dioses protectores de las tribus enemigas, pues de repente se convertían en unos dioses malísimos, ¿no? Para mí, es decir, si mi tribu tiene un dios que nos protege, pero me peleo con la tribu de al lado, pues ese dios al proteger a mi tribu, pues se vuelve un dios muy, muy negativo para la tribu a la que me quiero yo sonar, ¿no? Entonces, lo estoy poniendo de una forma muy, muy inmediata, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad ahí es donde empiezan a nacer no solo el politeísmo, sino de repente empiezan a aparecer algunos dioses de carácter siniestro. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento de la Biblia. O sea, si uno ve a los demonios de los que se habla en el Génesis, en el Levítico, en los Jueces, en el Libro de los Reyes, se habla de demonios como Baal o como Astaroth o como cosas así, que en realidad pues eran los dioses protectores de los pueblos que eran los enemigos de los israelitas, ¿no? Baal-Zebot, que luego se convirtió en Belzebú, ¿no? Ajá. Era el dios protector de los fenicios y de los caldeos y de los filisteos, que eran los palestinos de aquel entonces. Astaroth pues era la diosa Astarte, era la diosa Ishtar de los caldeos, ¿no? O Inanna de los sumerios. Era una diosa muy positiva para ellos, pero pasa a la demonología israelita como un demonio espantoso. Y bueno, de esa manera siguió evolucionando. Después pasó a la religión zoroástrica, en donde ya el bien y el mal eran complementarios, como el yin y el yang, aunque enfrentados uno al otro. Y finalmente de ahí pasó a la religión cristiana, en donde el mal no es una cosa así, sino es una ausencia del bien. Es decir, es como una sombra de la luz. De la luz, si se bloquea, se crea una sombra. En la sombra absoluta, pues no se puede bloquear la sombra para crear luz. Entonces, no son complementarios, sino que el mal es una ausencia, ¿no? Ajá. Eso desde el punto de vista del cristianismo. Salvador, nos has dado una excelente invitación para acercarnos a este documento. Creo que, bueno, el tiempo nunca es suficiente para platicar o cuando se platica de cosas interesantes. Te agradezco mucho haber participado en esta emisión del Espacio Cultural. Ojalá que... Oye, ¿me permites agregar una cosita nada más muy rápida? A ver, dime. Sí,
Miren, nada más eso. Bueno, ahorita nos clavamos en la filosofía del bien y el mal, pero en realidad el libro habla sobre la magia, sobre los exorcismos, sobre la relación del cristianismo con el mal, el cómo se ha utilizado en la política, para la evangelización, para en fin, eso, en el arte, cómo aparece, cómo se representa. En fin, el libro toca muchísimas aristas. Es Satanás, una biografía no autorizada. La editorial es Morgana y el autor, su servidor, Salvador Hurtado. Lo pueden encontrar en el sótano de Querétaro o lo pueden buscar en Amazon, en Kindle, en Ting, en fin, ya sea que lo descarguen electrónico o se los envíen físicamente. Salvador, muchas gracias por esta entrevista. Ojalá que pronto puedas visitarnos aquí en Querétaro. Claro que sí, espero que muy pronto esté por allá con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y si se puede un saludo al doctor Dulanto, de allá de Jurica. Me parece muy bien. Muchas